Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos sobre la utilidad de la evaluación de competencias para los docentes y la política educativa. Este es un libro escrito por Marina Camargo de Colombia. Específicamente estaremos hablando de la unidad número 1, que trata sobre la propuesta de evaluación de competencias en su origen. Este es un estudio que se hace en el país de Colombia, pero no por eso no significa que no tenga relevancia en un país como México, puesto que compartimos características muy comunes entre los países latinoamericanos y por supuesto México, que pertenece a este grupo. Veremos de dónde surge la necesidad de evaluar competencias, por qué ha sido una generalización en América Latina la necesidad de buscar una evaluación por competencias. Esto lo vamos a trabajar a continuación. Bueno, vamos a partir sobre qué es evaluación. Y bien, desde la postura de estos estudios, evaluación no es otra cosa más que la organización sistemática y permanente sobre los resultados de la calidad de la educación en todo el sistema educativo, con la intención de proveer insumos para la toma de decisiones y focalizar programas y políticas. Esta preocupación de la evaluación se origina precisamente en el reconocimiento de que los sistemas educativos existe la ausencia de información sistemática y permanente sobre los resultados de calidad de la educación. Bueno, y de esta manera empieza una discusión en diferentes ámbitos sobre la necesidad de diseñar y desarrollar evaluaciones que orienten a su vez a tomar decisiones como para formular una política educativa o para mejorar la calidad de la educación. Y así lo hicieron en la década de los 90 en Colombia. Al no existir una evaluación y una manera de obtener información de los resultados de la baja calidad educativa en Latinoamérica, se opta por desarrollar sistemas de evaluación gracias a las recomendaciones que se hacen en las distintas cumbres, reuniones y conferencias internacionales a partir de la década anterior, a partir de 1980, a la que llaman década perdida. En este punto se le atribuye al poco desarrollo a los problemas económicos, sociales y políticos como que los causantes principales del retroceso en la educación básica en la década de 1980. Y bueno, ¿qué se propone? Se propone una universalización del acceso a la educación y fomentar la equidad, prestar atención prioritaria al aprendizaje, ampliar los medios y el alcance de la educación básica, mejorar las condiciones de aprendizaje y fortalecer la cooperación y la asociación. Y bueno, la atención prioritaria al aprendizaje contiene la preocupación por la adquisición de conocimientos útiles, la capacidad de raciocinio, aptitudes y valores, de donde se desprende la necesidad de contar con niveles aceptables de adquisición de conocimientos mediante el aprendizaje en los planes de educación y aplicar sistemas mejorados de evaluación de los resultados. En este país, con el cambio de su constitución en 1991, se compromete a desarrollar los principios consagrados en ella y elaborar una ley general de educación que pretende recoger los esfuerzos que se vienen haciendo en educación y plasmar así una orientación, una regulación y una reforma en la educación, obviamente con la participación de los educadores del país. Su eje en formación del ciudadano que Colombia requiere para lo que se impone la transformación de la educación en instituciones escolares. Aparte de los componentes pedagógicos, la formación de docentes, financieros y administrativos promueve la generación de sistemas nacionales de evaluación, acreditación e información como mecanismos que atribuyen a mejorar
la calidad en la educación. Todo esto se plasmó en la nueva Constitución de 1991 en dicho país. Con la idea de la universalización de la educación es que surge la necesidad de establecer un sistema de evaluación de la calidad de la educación, que fue, según la postura de la Universidad Nacional, cuatro momentos que marcan los antecedentes y la evolución de las pruebas de evaluación de logros en el ámbito nacional. El primer momento fue la constitución del Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación. Esta Este sistema se empezó ya como que a gestar desde 1980 con eh, con el apoyo de distintas instituciones como es el Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional, el Instituto de Investigación CER, eh, el apoyo de Colciencias y participación de centros de estudios, entre otros centros que intervinieron haciendo sugerencias con una evaluación piloto en los departamentos de eje cafetero con la protección de conocer el comportamiento frente al diseño, aplicación y validación de instrumentos de evaluación para las áreas de lenguaje y matemáticas. El segundo momento estuvo eh, organizado por los aprendizajes en diseño de instrumentos y en la aplicación, les permitió avanzar hacia un segundo momento que fue la Prueba Nacional de Logros en 1991. Aquí colaboró el Servicio Nacional de Pruebas, el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior, y se le puso como nombre SINESE, Sistema Nacional de Evaluación de la Calidad de la Educación. El tercer momento lo constituye el nuevo diseño de pruebas. Después de que se aplica la prueba piloto, pues viene los reajustes a esta prueba y una aplicación muestral. ¿Con qué intención? Con la intención de hacer periódicas la medición del estado de la educación. Y se decide pues realizar una nueva aplicación de pruebas a una muestra en instituciones en esta ocasión, de todo el país. Y por último, en el cuarto momento, se refiere a la evaluación de programas especiales, a programas de aplicación de cobertura, al plan de universalización de la básica primaria, aprovechando obviamente las experiencias que habían ya obtenido en materia de evaluación de los años anteriores. Y fue así como se construyó una propuesta para la elaboración de logros de matemáticas sustentada entre los aspectos más importantes en la formulación y solución de problemas. Según esta postura, desde eso se podría determinar los niveles de logro de la competencia matemática de los estudiantes. Con la firme intención de ir mejorando la calidad educativa en todo Colombia, en el Distrito Capital, es decir, la ciudad de Bogotá, se formula un plan sectorial que se llama Por la Bogotá que queremos, en donde este plan sectorial establece que la medición de resultados de los estudiantes forma parte de la búsqueda de calidad de la educación, es decir, mejorar resultados de la acción educativa. En la evaluación del Distrito Capital estuvo muy comprometida la Universidad Nacional, responsabilizándose sobre la definición y la justificación del marco teórico de la evaluación. Y bien, ¿cuál sería el fundamento de esta evaluación? ¿Por qué se tendría que evaluar en el Distrito Capital? La idea es construir el sentido de la evaluación de competencias como un acto valorativo que como tal tiene una tendencia y por tanto es inevitable que la imagen captada por la evaluación sea deformada. En esta medida, los evaluadores buscan darle objetividad a sus miradas subjetivas y concederles una realidad a sus actos. Y bien, desde una perspectiva académica, la ausencia de una pretensión de objetividad
que tiene a caracterizar ciertas miradas de la educación de sus resultados, como cualquier otro conocimiento social de la evaluación, es un conocimiento construido, que depende de los marcos, de las orientaciones con los cuales se guíe. Además, se afirma que la evaluación y los instrumentos que de ella se derivan permiten la construcción de un conocimiento para orientar futuros proyectos en educación. Esa es la idea principal. Evaluar no es otra cosa que conocer la realidad en la que está una institución o el sistema educativo para que con base en esta información que se tiene se pueda crear o se puedan proponer proyectos a futuro, siempre y cuando no pierda el carácter formativo que tiene esta evaluación. Bueno, ya hemos hablado que el sistema educativo pretende evaluar competencias básicas, pero en este momento aún no sabemos qué es una competencia. Desde el punto de vista de Chomsky, él dice que todos los individuos, como parte del proceso de crecimiento y socialización, se apropian, meten dentro de sí el mundo que los rodea. Esta apropiación es llamada representación interna de la realidad, que interioriza un individuo dependiendo de su contexto en el cual se encuentra inmerso. Y en el campo educativo, según Torrado, se cuenta con varios conceptos sobre competencia. Algunos tienen que ver con lo que viene a continuación. Primera, es extendido a actividades de tipo no lingüístico para enfatizar en el desarrollo de las potencialidades del sujeto, a partir de lo que aprende en la escuela. A la educación le interesa todo aquello que el estudiante pueda hacer con los saberes e instrumentos que ella le brinda. Otra concepción es esencialmente un tipo de conocimiento ligado a ciertas realizaciones o desempeños que van más allá de la memorización o la rutina. Se trata de un conocimiento derivado de un aprendizaje significativo. Una tercera concepción es que una competencia se asume como el desarrollo o la complejización con el impacto de la acción educativa, el saber antes de la escuela y después de ella. Por último, tenemos otro concepto, otra concepción, que es acerca de aportar elementos para la renovación de la enseñanza y, por tanto, para la selección y organización de los contenidos y actividades curriculares. Orienta cambios en las prácticas de evaluación. Para la SED y el equipo de la Universidad Nacional, la manera en cómo se ha definido la competencia en cuanto a saber hacer frente a una tarea concreta supone conocimientos, saberes y habilidades que emergen en la interacción establecida entre el individuo y la tarea, y no siempre son conocimientos, saberes y habilidades dados de antemano. Este carácter productivo de la competencia hace que se le considere un fenómeno individual, un fenómeno social y también un fenómeno cultural. En esta medida, la competencia está lejos de ser identificada como una aptitud que se acerca más al concepto mismo de inteligencia, por cuanto no es una capacidad fija que unos estudiantes poseen y otros no. Desde esta perspectiva, la competencia está signada por el significado o sentido que el sujeto atribuye a la actividad evaluada y que le permite responder a ella proactivamente. Ahora bien, ya que se ha definido lo que es una competencia, vamos a ver cuántos tipos se consideran en el sistema educativo colombiano. Los tipos de competencias básicas son competencia gramatical o sintáctica, referida a las reglas sintácticas, morfológicas, fonológicas y fonéticas que rigen la producción de enunciados lingüísticos. Otro tipo de competencias básicas es la competencia textual, referida a los mecanismos que garantizan coherencia y cohesión a los enunciados y a los textos. También está asociada con el aspecto estructural del discurso y con posibilidad de reconocer y seleccionar diferentes tipos de textos según las intencionalidades discursivas. Otro tipo de competencia básica es la competencia semántica, entendida como la capacidad de reconocer y usar los significados y el léxico de manera
pertinente, según las exigencias del contexto de comunicación. Existen otras competencias como las pragmáticas o socioculturales, definida como un conjunto y uso de reglas contextuales y variables del contexto. Los códigos sociolingüísticos, como la llamada Bernstein, formada parte de esta competencia. Una competencia más, u otro tipo mejor dicho, es la competencia enciclopédica. Se relaciona con la capacidad de poner en juego los saberes con que cuentan los sujetos en sus actos de significación y comunicación. Son saberes construidos en el ámbito de la cultura escolar o sociocultural en general y en el control local y familiar. Y por último tenemos otro tipo de competencias que es la literaria. Tiene que ver con el reconocimiento directo de un número significativo de obras que permite un saber que se pone en juego en los procesos de interpretación y producción de textos. Y por otro lado tenemos las competencias matemáticas, que se establecen los siguientes tipos. Ejecución mecánica de algoritmos, que es la capacidad de repetir un procedimiento y un algoritmo o una forma estándar. Comprensión de conceptos, la comprensión del esquema matemático subyacente a una situación. Solución de problemas, la habilidad para reinterpretar una información inicial con el objeto de plantear una estrategia de solución, aplicarlo mediante diversos tipos de esquemas y luego verificar la solución. Y también se consideran tipos de competencias las relacionadas con el recuerdo, que es la capacidad de usar y disponer la información apropiada en el momento de resolver un problema, haciendo uso de la memoria, la evocación y el reconocimiento. La comprensión, que es la capacidad de integrar en un todo la información con que se cuenta, ya sea como simple traducción, como interpretación, o dar unidad al contenido de la comunicación, tomar decisiones acerca de la relevancia y la jerarquía de la información para usarla, y como extrapolación. Por otro lado, tenemos las de aplicación, que es la capacidad de transferir el conocimiento integrado y producto de la comprensión a otros problemas teóricos o prácticos. El análisis es otro tipo de competencias, que es la capacidad de fraccionamiento del material en sus partes constitutivas, determinación de sus relaciones, reconocimiento de las reglas que rigen su integración. Este proceso puede tener lugar con los elementos, las relaciones y los principios de organización. También tenemos la competencia de síntesis, que es la capacidad de reunir lo que se está fragmentado y así formar un todo que es mucho más que la suma de sus partes. Y por último, hay otro tipo de competencias llamadas competencias de evaluación, que es la capacidad para formular juicios usando criterios y pautas establecidos que permitan superar la mera opinión. Hablemos un poco sobre las características de la evaluación por competencias. De entrada, es necesario puntualizar que las competencias desde esta postura no son como tal medibles directamente. Una prueba elaborada con base en las competencias es una prueba que contiene los desempeños que se esperaría que un estudiante reportara y desarrollara enfrentando a ella, dado el grado en que se encuentra. Tenemos que establecer los niveles de competencias básicas, qué se evalúa en competencias ciudadanas, cuáles son las principales características de las evaluaciones o pruebas y qué puede decir de los resultados obtenidos por medio de esos instrumentos. Pero repito, las competencias por sí mismas no son cuantificables. Para tener un acercamiento a la elaboración de las pruebas que midan muy cercanamente las competencias básicas, es necesario definirlas y ello se hace por áreas que se conforman por niveles que corresponden a diferentes categorías de competencias. Al evaluar competencias básicas, se considera que se evalúan las áreas de lenguaje, matemáticas, en términos de comprensión de lectura, capacidad de expresar por escrito ideas con sentido y resolución de problemas.
utilizando operaciones y signos matemáticos, por considerarlas estas fundamentales para un desempeño exitoso en la vida escolar y posteriormente en el mundo laboral. Y bueno, al desarrollar los instrumentos, en realidad, los instrumentos de evaluación, en realidad no estaríamos midiendo o no se estarían midiendo las competencias en sí, sino más bien se estarían midiendo las habilidades que los alumnos tienen para usar algunas herramientas como la lectura, la escritura, la notación matemática, que estas habilidades son logradas a partir de la experiencia laboral. Y para definir los niveles de esta competencia o de esta habilidad, pues incluyen preguntas abiertas y cerradas de distintos tipos de complejidad para tener una aproximación al estado de apropiación o grado de desarrollo y uso de los estudiantes en los sistemas simbólicos. Estos instrumentos se diseñaron desde una situación de la vida cotidiana para indagar a los estudiantes cómo utilizarían el conocimiento en contextos más amplios que los brindados por las tareas o exámenes escolares. Y mediante un examen que se diseñó alrededor de distintos, específicamente 3 contextos, situaciones, escenarios de la vida de la ciudad, un paradero de flotas, un campo deportivo y un paseo por el zoológico, se evaluaron competencias de los estudiantes. Aunque pues la mejor manera de dar cuenta del logro de una competencia, pues sería la observación directa desde el comportamiento, desde su forma de ser en la vida en sociedad. Para la aplicación de las pruebas de evaluación, pues fueron con criterios de rigor de una evaluación externa y para ello se generó todo un operativo de verificación y posteriormente fueron entregadas estas pruebas a las instituciones para que a su vez a los docentes aplicadores. Por ello, la aplicación de las pruebas controló el riesgo asociado con la circulación, la exposición prolongada del material, el contrato de un equipo enorme de personas. Y en cuanto a la aplicación de las pruebas de riesgo digital, la depuración y procesamiento de información fueron responsabilidad de la Dirección Nacional de Admisiones de la Universidad Nacional. Y bueno, ¿qué arrojaron estas pruebas? ¿Qué resultados se obtuvieron? Pues los resultados expresaron diferencias en términos de desarrollo de competencias, diferencias en calidad educativa, aunque aquí no se podría decir que la diferencia estaba en la calidad educativa, puesto que se evaluó al estudiante, a las habilidades que pudo haber desarrollado a lo largo de su formación y no necesariamente al sistema educativo. Eh, Cuesta trabajo entender entre los actores educativos las afirmaciones anteriores porque se ha definido anteriormente la competencia reporta una medición de la respuesta del estudiante, una medición en el desafío representado en la tarea, que depende de muchos factores y no deriva directamente de la práctica pedagógica o de la enseñanza impartida. Por eso no se puede hablar quizás de una diferencia, o no se pudo observar una diferencia en la calidad educativa. Y para cerrar esta pequeña exposición, pues las conclusiones. Se puede decir que las evaluaciones por competencias no evalúan al docente ni al sistema, evalúan las habilidades del alumno, por lo que habrá muchas diferencias, porque cada uno tiene distintas o desarrolla distintas habilidades a lo largo de su proceso, a pesar de que hayan sido sometidos misma, eh, a una misma estrategia pedagógica y a un mismo examen.
los resultados pues siempre se diferencian según la persona. Y por otro lado, pues también los resultados no pueden verse como resultado de una buena o una mala calidad educativa, porque ya como lo dije anteriormente, depende de las personas. Y bueno, con esto termino la exposición sobre un sistema educativo parecido al nuestro, que es el sistema colombiano. Hay algunas diferencias porque allá se entienden las competencias de otro modo y acá en México, que también tenemos una educación por competencias, pues las entendemos también de otro modo que en otro momento estaremos discutiendo sobre las diferencias y similitudes que seguramente eh, yo creo que tendremos más diferencias. Pues esto ha sido todo. Muchas gracias por su atención. Hasta la próxima.